¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Pues en este video les voy a explicar la tarea que habíamos quedado en clase de cómo elaborar esos ejercicios de hacer la tabla de frecuencias, de hacer un histograma, de hacer un polígono de frecuencias, pero usando la herramienta de Google. ¿Ok? Solamente para aclarar, por si alguno conoce un poquito más o cuando le estén ayudando, nos piden ayuda a alguien para hacer la tarea. No estamos usando la herramienta en su totalidad para hacer sobre todo la tabla de frecuencias, que existen una serie de fórmulas, ¿no? En hoja de cálculo, pues que permiten hacer todo esto de una manera más, más rápida o más sencilla, ¿no? O de manera más automática, no más fácil, pero sí más automática. Pero hay que conocer fórmulas, hay que conocer un poquito más de cosas avanzadas. Lo estamos haciendo de manera sencilla, básicamente de una manera manual, como lo hicimos en las libretas, pero usando una herramienta digital, en este caso la hoja de cálculo, que nos va a servir. Básicamente la hoja de cálculo vamos a usar para dos cosas. Uno, para capturar los datos y para ordenarlos, que sea rápido, esa parte que nos tardamos a veces que ordenando y que se nos equivocamos, esa parte sí la vamos a usar. Y también vamos a usar la parte de crear el histograma o la gráfica, ¿ok? La parte de la tabla de frecuencias la vamos a seguir haciendo manual, porque nada más es contar, es más sencillo, ¿ok? Entonces nada más para aclarar. Entonces, vamos a empezar. Para efectos de la tarea, el ejercicio que van a hacer ustedes es exactamente el mismo que yo voy a hacer. Ese ejercicio es el que ustedes van a replicar y es el que me van a entregar como tarea, ¿vale? Paso número uno, debemos estar en nuestra cuenta AMCO, ¿ok? Entonces accedemos a nuestra cuenta de AMCO, asegurarnos de que estemos ahí. Paso número 2, vamos a entrar a nuestro Drive, a nuestra nube, nuestra nube de Google, que es Google Drive. Y ya que estamos en Drive, vamos a escoger alguna carpeta donde ustedes guarden sus trabajos, sus tareas. Bueno, pues en esa carpetita, si no la tiene, bueno, pues créense una carpeta que diga tareas de matemáticas, por ejemplo, y para que ahí vayan guardando sus tareas, ¿ok? Entonces, yo, por ejemplo, tengo guardado aquí en esta carpeta y dentro de esta carpeta tengo otra que dice recursos y ahí voy a guardar estas dos. Paso número 2, vamos a crear una nueva hoja de cálculo. Nos vamos aquí al botón nuevo, hoja de cálculo de Google y vamos a empezar con el ejercicio. ¿Okay? Voy a ampliar un poquito el zoom. Okay. Bueno, la tarea se trata de lo siguiente. Tenemos aquí estaturas de 40 alumnos de cierta escuela en la que pues se desea hacer una clasificación, ¿no?, de categorías de estaturas, para poder pues eso, ¿no?, crear divisiones en las competencias por estaturas. Nada más para efectos de que no vayan a cometer algún error, este dato que dice aquí 252 está mal, es 152, ¿ok? Por favor, nada más para que lo tengan en cuenta al momento de hacer la captura, porque si no este dato nos va a echar a perder todo el ejercicio. Es 152, no es 252. Bien, entonces el paso siguiente sería capturar la información. Bueno, vamos a poner primero que nada un encabezado. El dato o los datos que vamos a capturar se tratan de estaturas, entonces vamos a poner aquí estaturas. Y empezamos a capturar los datos. Ok, tenemos 150, 55, y para no tardarnos demasiado, pues yo por aquí ya tengo estos, solamente voy a pasar. Ok, entonces son en total 40 datos. ¿Por qué aquí está hasta el 41? Porque pues estamos contando la fila 1, pues que es donde está nuestro encabezado. Entonces de la 2 en adelante pues son en total 40 datos. ¿Ok? Bueno, siguiente paso. De acuerdo al procedimiento que fuimos haciendo en clase, el siguiente paso ahora es ordenar los datos. Esa es parte de lo que vamos a usar precisamente en la hoja de cálculo. Se me pasaba, antes de continuar, no olviden ponerle nombre a su trabajo. Aquí arriba le dan clic y le cambiamos eso que dice hoja de cálculo sin título, se lo cambiamos por tarea matemática, ¿no? Por ejemplo, tarea matemáticas. O el nombre que ustedes quieran darle que les haga referencia al ejercicio que estamos haciendo. Ahora sí,
Siguiente paso, vamos a ordenar los datos. Ese paso que nosotros hacemos manual y que nos puede demorar mucho tiempo y que además nos puede provocar errores, bueno, pues eso lo hace hoja de cálculo de una manera muy sencilla. Solamente tenemos que escoger nuestra celda en donde está el encabezado que dice estaturas, y en la barrita de herramientas que tenemos aquí arriba, al final casi hay un botoncito que dice crear un filtro. Ahí le damos y vemos que se seleccionan los datos y que aparece este botoncito aquí verde. Si ustedes le dan clic ahí, vamos a encontrar las primeras dos opciones que son para ordenar. Ordenar de la A a la Z, es decir, de menor a mayor, o ordenar de la Z a la A, es decir, de mayor a menor. ¿Okay? Entonces, en el caso que vamos a usar nosotros para este ejercicio es de la A a la Z, es decir, de menor a mayor. Damos clic y vemos que los datos ya están ordenaditos de una manera automática. ¿Okay? Bien, el siguiente paso, que es la tabla de frecuencias, esa sí la vamos a hacer nosotros de manera manual, ¿ok? Como la hicimos. ¿Por qué? Porque es sencilla, ¿ok? Recuerden, necesitamos, para nuestra tabla, necesitamos intervalos y necesitamos el conteo de frecuencias, ¿ok? Son las dos columnas que necesitamos. Ahora, ¿cuántos intervalos vamos a usar? Eso depende de los datos, eso los había yo comentado. Necesitamos saber varios datos. Necesitamos saber el valor, la estatura mayor. Necesitamos conocer la estatura menor. Necesitamos saber el rango. Necesitamos saber cuántas clases o cuántos intervalos queremos utilizar. Y necesitamos saber la amplitud de mis intervalos. Todos estos datos los vamos a calcular ahorita nosotros de una manera, repito, manual. ¿Cómo? Observando los datos. Ya los datos están ordenados. Entonces, ¿cuál es el dato más grande? El dato más grande es 159. El dato más pequeño, pues es el primero, 135. Con estos dos datos le voy a poner el rango, y el rango es la resta de estos dos. 159 menos 135 me da un total de 24. El rango. El rango es la diferencia del dato más grande menos el dato más pequeño. Es decir, ¿qué tanta diferencia hay del dato más chico al más grande? Bueno, en este caso hay 24. ¿Okay? Ahora, ¿cuántos intervalos podemos usar? Recuerden que lo recomendable es 5 en adelante. Sin embargo, para ese ejercicio, recuerden que vamos a dividir el rango entre el número de clases. 24 entre 5 nos daría un número, digamos, con decimales. ¿Qué número se acerca y que nos da un número exacto? Pues sería el 6, ¿verdad? 6 intervalos, si ustedes dividen 24 dividido entre 6, nos va a dar 4. Amplitud, repito, de 4. ¿Qué significa la amplitud? Pues los intervalos. ¿El intervalo en qué número va a comenzar? Va a comenzar en el primero, en ese caso va a comenzar en 135. De 135 hasta ¿cuánto? Pues le vamos a ir sumando 4. 135 más 4, 139. Después 139 más 4, ¿cuánto nos da? 139 más 4 da 143. Después 143 más 4 da 147. Después 147 más 4 nos da 151. 151 más 4 nos va a dar 155. Y 155 más 4 va a dar 159. De esta manera nos aseguramos de que todos los datos entren justamente en mis intervalos. Recuerden que si el valor es exacto, por ejemplo 139, si existe un valor como aquí sí existen 339, esos valores no entran en la clase de arriba, sino en la siguiente clase. ¿Ok? Eso es algo que tienen que tener muy en cuenta, que lo vimos en clase. Entonces, de 135 a 139, ¿cuántos datos hay?
135, 135, 139 ya no entra aquí, entraría hasta en la siguiente, entonces solamente aquí hay dos datos. De 139 a 143, empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 nada más, porque 143 ya no entra aquí, entonces 6 datos nada más. De 143 a 147, empezamos con 143, 1, 2, 3, 147 ya no entra aquí, por lo tanto solamente hay 3. De 147 a 151, 147, aquí empezamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 151 ya no entra, solamente tenemos 6. De 151 a 155, 151 y empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, que 155 no entra aquí. Y de 155 a 159 tenemos 55, empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 datos. Esto sabemos que al final nos debe de dar justamente la cantidad de elementos, que son 40. Entonces, si aquí obtenemos 40 pues, después de haber contado mis frecuencias, quiere decir que todo está correcto. ¿Ok? Entonces, repito nuevamente, este procedimiento que acabamos de realizar lo hicimos de una manera manual, contando como lo hicimos en clase. Existe métodos a través de fórmulas que lo pueden hacer mucho más fácil y rápido, pero pues es meternos en cuestiones de fórmulas que todavía no estamos en ese nivel. ¿Okay? Por eso lo estamos haciendo así. ¿Okay? Esto es para la clase, justamente en el grado que estamos, en secundaria, segundo grado. Esta es la parte que nosotros debemos de conocer, cómo se hacen las cosas. Ya después, más adelante, pues aprenderán fórmulas, aprenderán a usar cosas más complejas, más avanzadas, que se los va a hacer más sencillo. ¿Okay? Entonces, hago la aclaración porque por si alguien, sus hermanos, sus papás o un pariente del video dice que no es que les esté explicando mal, es que lo estamos explicando justamente como lo estamos estudiando en este momento. ¿Ok? En segundo grado de secundaria. ¿Estamos? Bueno, lo que sí vamos a aprovechar, al igual que como la parte de ordenar los datos, es la parte de crear la gráfica, ¿ok? O las gráficas, en este caso vamos a crear dos, un histograma y un polígono de frecuencias, ¿ok? Entonces, una vez hecho esto y que todo esté bien, el siguiente paso es muy sencillo, solamente es seleccionar todos los datos desde intervalos y frecuencias sin el 40 no lo seleccionen, solamente los intervalos y solamente las frecuencias. Seleccionamos los datos y nos vamos a insertar, gráfico, y en automático nos crea el gráfico, ya, listo, en este caso un gráfico de barras, lo más parecido a un histograma. Sabemos que en el histograma las gráficas van juntas, pero bueno, con este paso hasta aquí yo creo que se entiende que lo que estamos haciendo, ¿ok? Aquí abajo estamos viendo claramente los intervalos y del lado del eje de las Y estamos viendo las frecuencias, ¿ok? Bueno, este gráfico lo podemos hacer más pequeño, más grande, ustedes lo pueden ahí modificar, tratando de que se vea lo mejor posible los intervalos. Este nombre de aquí se lo pueden cambiar, le podemos poner estructuras, por ejemplo. Incluso lo pueden hasta mandar a una hoja nueva, le dan aquí unos puntitos, le ponen ahí mover a hoja propia, vean qué va a pasar, se ve así el gráfico super padrísimo. Ok, nos regresamos a la hoja 1 donde están los datos y ahora vamos a hacer lo mismo pero para crear la gráfica de líneas o el polígono de frecuencias. Volvemos a hacer lo mismo, seleccionamos los datos, insertar, gráfico. Se inserta el mismo, pero aquí nosotros le vamos a cambiar. Aquí en donde dice configuración tipo de gráfico, le cambiamos y le movemos a donde dice gráfico de líneas. Y me lo está cambiando. ¿Ok?
Y pueden hacer ustedes el mismo procedimiento, le pueden dar clic aquí en los puntitos del gráfico y le pueden poner mover a hoja propia y ahí está. Tienen su gráfica de líneas, le pueden cambiar el nombre aquí abajo, le dan aquí en la flechita, le dan cambiar nombre, aquí le pueden poner polígono, ¿ok? En el otro gráfico que es el histograma, le pueden dar aquí en la flechita, cambiar nombre y le ponen histograma. Y en la hoja 1, donde están los datos, le pueden poner clic en la flechita, cambiar nombre y le pueden poner tabla de frecuencias. En eso tenemos los tres elementos que estudiamos en este tema, en esta unidad, ¿ok? Pero haciendo uso de mi hoja de cálculo de Google, ¿ok? Es importante que repasen este procedimiento como lo hicimos ahorita, porque les va a servir también para su proyecto de la entrevista que se van a hacer, entonces para que lo tengan en cuenta. Entonces, repito, esto es el trabajo de este tema, haciendo uso de una herramienta digital, en este caso la herramienta hoja de cálculo de Google. Bueno, pues hasta aquí terminamos. Esperemos que haya sido muy clara la explicación y cualquier duda, pues nos vemos en clase para aclarar cualquier comentario, cualquier duda que tengan. Nos vemos. Bien, mucho.